Bienvenidos a Tal Liberato Te Cuenta, el podcast para hablar de la vida profesional y académica de nuestro país. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo, como siempre, feliz de recibirles en este espacio en el que hablo de temas laborales y académicos de nuestro país. El día de hoy quiero compartirles la historia de un joven llamado Óscar González. Él tiene 25 años y me quiso compartir su caso porque en una entrevista de trabajo para ser cajero para una tienda de autoservicio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, le realizaron diversas preguntas que, más allá de ser invasivas, incluso son ilegales. Él me cuenta que terminó la preparatoria técnica y por asuntos personales le fue imposible continuar con su preparación académica de nivel universitario. Y desde entonces ha trabajado como cajero, por lo que cuenta con una habilidad considerable para esta actividad, así como diversos conocimientos para efectivamente poder desempeñarse en un puesto así. Es decir, ya tiene la skill bien desarrollada, tiene la expertise, ¿no? Él actualmente se encuentra en un empleo estable con todos los elementos de ley, está muy contento, lo cual honestamente me da mucho gusto, pero quiso compartirme una experiencia que vivió antes de haber logrado esta oportunidad laboral, una experiencia muy desagradable en una entrevista de trabajo que curiosamente es para una cadena mucho más grande de en la que actualmente se encuentra laborando. Y pues vale la pena rescatar esta historia para hablar de un tema muy importante. En esta entrevista a Óscar le hicieron una serie de preguntas que lo hicieron sentir muy incómodo. En el mensaje de Instagram, él me pregunta si estos cuestionamientos son adecuados o tienen algo que ver realmente para ingresar a laborar o si rayan en temas invasivos. Y a la vez también me pidió que si podía hablar de este tema en el podcast. Con mucho gusto, Óscar, estamos aquí. Gracias por compartirme tu caso y vamos a revisar este tema. Vamos a ver si hay preguntas que salen del enfoque de una entrevista laboral tradicional para entrar a ser ilegales en un proceso de reclutamiento. Y quiero comenzar, queridos amigos y amigas, citando el artículo 1 de la Constitución mexicana, que dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Después de leer este artículo, quiero compartirles que ya lo he citado en varios capítulos del podcast, porque yo creo que es indispensable entender que el tema de la discriminación no es un tema de juego, no es un tema de resentimiento social, es un elemento que existe en la Carta Magna. La ley máxima de nuestro país indica que efectivamente si las personas no cumplen con el respeto a estas características, se presenta y se genera temas de discriminación. Hay una violación de los derechos y de la libertad de las personas. Entonces no es asunto menor y quiero partir de aquí porque podemos entonces identificar que cualquier pregunta que afecte los rubros mencionados quedan absolutamente fuera de lugar para cualquier entrevista de trabajo. Si causa incomodidad o el candidato puede quedar fuera del proceso por un acto discriminatorio, por supuesto que no tienen cabida en esta conversación, en una entrevista de trabajo. Y aquí les van algunos ejemplos. No quiero citar en específico las preguntas que le hicieron a Óscar porque están dentro de este listado y la verdad es que sí se me hacen completamente dirigidas y muy incorrectas. Entonces, están dentro de estas clasificaciones y aquí les van entonces estos ejemplos. No te pueden preguntar
en una entrevista de trabajo si estás casado o casada, si eres persona con capacidad de gestar, si tienes previsto quedar embarazada, si eres una persona que se encuentra actualmente soltero o soltera, si tienes planeado casarte. No te pueden preguntar si tienes hijos y si tienes cuántos años tienen, temas demográficos personales, no hay manera que te pregunten. No te pueden preguntar religión o preferencias políticas. Tampoco te pueden preguntar de dónde eres. Si es que tú provienes de alguna etnia o hablas con cierto acento, aunque la pregunta parezca inocente, no te deben de preguntar. No te pueden hacer preguntas con perspectiva de género. Es decir, no te pueden preguntar si prefieres trabajar con hombres o mujeres, cómo te sentirías supervisando un grupo de solamente hombres, solamente de mujeres, ni se pueden meter en ningún tema de género. Por supuesto que quedan prohibidas preguntas a nivel de salud, como por ejemplo si tienes alguna enfermedad crónica, si tienes alguna discapacidad. Tampoco te pueden preguntar temas de orientación y preferencias sexuales. Si tienes tatuajes o perforaciones, queda fuera de contexto. No te pueden preguntar absolutamente nada en temas de hábitos de consumo, incluso si estamos hablando de temas de drogas o de sustancias prohibidas, alcohol o cigarro. Totalmente incorrecto. Por supuesto que tampoco te pueden preguntar si alguna vez has tenido una detención por parte de alguna autoridad o elementos que tengan que ver con tu libertad. Ojo, esto obviamente es para un proceso de reclutamiento que no tenga que ver con laborar en la policía o en temas de seguridad privada. Ahí sí es otro proceso completamente distinto. Y preguntas que tengan que ver con situaciones socioeconómicas, como si tienes deudas, cuáles son las características de tu vivienda, a cuánto asciende tu patrimonio, si estás en el buró de crédito, si tienes algún préstamo, nada que tenga que ver con rubros de tu situación económica actual tienen cabida en estas preguntas. Por supuesto que no te pueden preguntar directamente si estás en algún proceso de una demanda con una empresa o si te has ido muchas veces de incapacidad con tu empresa actual, ni te pueden preguntar de manera específica si tú tienes alguna actividad fuera del horario laboral. Muchas veces te preguntan si tienes pasatiempos, sin embargo, no es indispensable que tú compartas esta información. Entonces, es importante que conozcamos estos elementos para que si nos encontramos en una situación así, con todo el derecho y el conocimiento, digamos que no deseamos responder esas preguntas o que nos hacen sentir incómodos. Y es que yo entiendo que las entrevistas de trabajo sean para conocer a profundidad a los candidatos a los cuales vamos a contratar como empresa. Sin embargo, esto no implica que se deba de cruzar la línea de la privacidad de las personas. Y se los digo yo que tengo experiencia en temas de reclutamiento. Hay muchísimas técnicas de entrevista que se enfocan a identificar las verdaderas cualificaciones que yo estoy buscando como empresa, que yo estoy buscando en el perfil de un candidato que no tiene nada que ver con temas personales. La entrevista debe ser una herramienta para identificar las habilidades técnicas o las habilidades suaves, las soft skills que ya he comentado al respecto. Tengo un video muy interesante de las habilidades suaves, se los dejo aquí en una liga, si me estás viendo en YouTube, para que accedas a esa información. Es muy diferente estar buscando este tipo de elementos a querer indagar en la vida personal y en la vida privada de los candidatos. Eso no tiene nada que ver. Y por supuesto que esto genera alineamientos para evitar generar discriminación en los procesos. Si la pregunta no suma nada al proceso, no debe de realizarse. Y si a ti te hace sentir, como bien lo menciono, incómoda, invadido o invadida, sencillamente puedes decidir no responder a la pregunta. Y es que estas prácticas son extremadamente comunes. Les comparto un dato pues bastante alarmante, honestamente. En México, esto es un dato del INEGI del 2019, 6 de cada 10 personas han sido discriminadas en sus espacios de trabajo. Estamos hablando del 60%.
de la población. Es un número realmente preocupante. Entonces, debemos nosotros como colaboradores ir empujando a que se nos generen espacios con cero tolerancia a la discriminación. Y levantar la voz y hacer evidente cuando estamos viendo un caso que genera una disparidad de oportunidad para aplicar a un empleo. Y es muy triste y es muy preocupante que las empresas, aún sabiendo que es un elemento ilegal, plasmado claramente en la Ley Federal del Trabajo, lo sigan haciendo. Y es que en el artículo 133 dice que queda prohibido a los patrones o sus representantes, en este caso los reclutadores son los representantes de la empresa, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. O sea, tenemos a las dos leyes máximas que rigen nuestra sociedad en México, que es la Constitución y en temas laborales, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo, indicando claramente que esto es ilegal. O sea, se lo comentaba yo a Oscar en los mensajes. Más allá de que estas preguntas te hayan hecho sentir incómodo, son ilegales. ¿Por qué? Porque estas preguntas desencadenaron que efectivamente el trabajo no le fuera otorgado. Es triste ver que seguimos sin estar sensibilizados como empresas e incluso como sociedad para generar políticas laborales, en específico de atracción de talento, que sean incluyentes. Al contrario, cada vez somos más elitistas, cada vez somos más discriminatorios y esta práctica sigue y sigue y sigue. Por eso necesitamos evidenciar este tipo de cosas. Debemos de cambiar esta mentalidad, por supuesto. Es urgente. Esto no puede seguir pasando. Y queridos amigos y amigas, ya saben que para temas de denuncia por discriminación lo pueden hacer directamente en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es la Profedet, y también se puede hacer la denuncia vía CONAPRED. CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es un órgano de Estado creado por la Ley Federal para prevenir estos actos. Y en este consejo podemos denunciar toda clase de discriminación, incluso si es laboral. Entonces, por supuesto que también podemos levantar aquí una denuncia. Se puede hacer directamente en línea y también lo puedes hacer de manera presencial. Hay muchísimas vías para generar esta queja, esta denuncia. Y lo más importante aquí, queridos amigos y amigas, es que no dejemos pasar este tipo de injusticias. Dato muy importante, algo que considero es también una excelente vía para generar evidencia y levantar la voz son las redes sociales. Últimamente he tenido oportunidad de ver muchos videos que se comparten en redes y que logran la viralidad porque muchas personas estamos cansadas de que esto siga sucediendo. Entonces, si también estás interesado en darle voz a tu historia, directamente te recomiendo que te animes, que te avientes y que hagas un video señalando y contando tu historia. También es válido y también funciona. En este podcast también, por supuesto, si tú quieres seguir compartiendo tu información, aquí lo hacemos con un mayor nivel de secrecía a solicitud de cada persona. Entonces, hay muchas vías, hay muchas oportunidades. Hagamos visible este tipo de situaciones. Por mi parte, en este episodio es todo. Espero haber contribuido un poco más en el conocimiento, en el entendimiento de nuestros derechos, porque recuerden que con base a esto vamos a poder crear ambientes más justos y equitativos de trabajo. Espero que en el futuro tengamos mayor respeto por los derechos de los trabajadores en México. En verdad es urgente sensibilizar a las empresas para generar ambientes laborales dignos. Pero bueno, queridos amigos y amigas, les agradezco muchísimo su atención, que me hayan acompañado en este episodio y los espero aquí en la próxima. Esto fue Tai Liberato Te Cuenta. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y te espero aquí
en el próximo capítulo.